Y en estos momentos vamos a mantener una conversación que es sumamente importante y precisamente sobre el planteamiento que viene realizando el presidente de la República, Daniel Noboa, de lograr afianzar su propuesta para que fuerzas especiales internacionales desde territorio ecuatoriano se sumen al combate con las mafias criminales y también de la cooperación internacional que ya se está instrumentando, sobre todo con la Unión Europea. Y precisamente nos acompaña el almirante Darwin Jarrín Cisneros, el ex comandante de la Armada Nacional y ex ministro de Defensa, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Frente a estas dos gestiones que está realizando el presidente de la República, almirante, de lograr que fuerzas especiales internacionales se integren a esta guerra para que nos ayuden a combatir a las mafias criminales y de la cooperación internacional que ya se está instrumentando, en este caso con los Estados Unidos y también con la Unión Europea, ¿qué nos refuerza más? Bienvenido. Bueno, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Quería aclarar que yo no fui ministro de Defensa, yo fui viceministro de Defensa en el gobierno anterior. Así, correcto. Gracias por la corrección, por la precisión. Bueno, respecto a la pregunta, pues me parece muy importante que todo este escenario se vaya aclarando toda vez que la Asamblea ha aprobado la participación de fuerzas militares extranjeras en la lucha contra este flagelo que estamos viviendo, no solamente como país, sino como región y el mundo entero. En este sentido, yo me gustaría aportar con mi experiencia e indicar que desde mi punto de vista las áreas que podrían colaborar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas no deberían ser en el terreno, o sea, con soldados armados que estén patrullando o haciendo actividades militares, operaciones militares en territorio nacional. Eso es muy complicado porque son doctrinas diferentes, no hay un marco legal que permita esta actividad junto con nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, toda vez que ni siquiera el marco legal para la participación de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está absolutamente claro y deja a los mandos tomar acciones que corresponden a un conflicto armado interno, porque además la normativa internacional es muy difusa, es poco clara y no es totalmente aplicable al tipo de conflicto que estamos viviendo, a la naturaleza del conflicto que estamos viviendo, que es una guerra con otras características, un conflicto totalmente diferente al que se vivió en las guerras Estado-Estado, en momentos tensos como la Guerra Fría, etc. Entonces, toda esa normativa que existe, que proviene de Naciones Unidas, de los convenios internacionales, devienen de esas circunstancias especiales que vivió la humanidad en su momento. Pero esta es una guerra diferente. Esta es una guerra que el enemigo, muchos del gobierno no pueden llamarlo ni siquiera como enemigo. No está claro quién es el enemigo. No viste un uniforme, no tiene procedimientos, no tiene una representatividad, sino que es absolutamente difuso. En ese sentido, yo creo que la cooperación puede venir en el ámbito de la inteligencia, ¿sí?, de la vigilancia de los espacios marítimos, terrestres y aéreos, pero por medio de tecnología, no por medio de soldados armados o soldados que se encuentren realizando esas actividades. Para eso está nuestra Armada. Almirante, y esa inteligencia que usted menciona que necesita o de la que carece el Ecuador, con esa tecnología de la que tampoco tenemos, sobre todo tecnología de punta, de avanzada, ¿cuánto le aporta al Ecuador para reforzar este combate a la lucha criminal? O contra Muchísimo, la lucha, porque nosotros no disponemos de esas capacidades tecnológicas. Le voy a dar un ejemplo. Cuando existía la base de Manta, el FOL de Manta, pues operaba
algunas veces tuve la oportunidad también de tripular esos aviones, porque yo soy aviador naval, volé 25 años, casi todos ellos sobre vigilancia marítima, exploración aeromarítima. Entonces tengo la experiencia suficiente para ver que un laboratorio que está en el aire, que es un avión P-3, un AWAC, tiene condiciones extraordinarias que nosotros no tenemos, radares, equipos de electro-ópticos, equipos de visión nocturna, sonares, sonoboyas activas, pasivas, para poder detectar blancos, buques de superficie, lanchas, sumergibles, semisumergibles, aeronaves que se encuentran en el espacio aéreo y marítimo. También esto se puede extrapolar a la frontera terrestre, donde es donde se genera el ingreso de toda esta cantidad de sustancias ilegales para salir por nuestros puertos. La otra es reforzar el tema portuario. Tuve la oportunidad también de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, y en ese momento una responsabilidad grande fue aportar para la instalación de los escáneres en los puertos públicos. Entonces también esta responsabilidad tiene que asumir el sistema portuario privado ecuatoriano, especialmente acá en Guayaquil, para garantizar pues que las drogas no salgan de nuestros puertos, tal cual expresó con mucha vergüenza para mí como ecuatoriano el señor embajador de Italia, indicando que el 70% de la droga que ingresa a la Comunidad Europea es de parte de los puertos ecuatorianos. Sale de Ecuador. Sí, totalmente avergonzante para un ecuatoriano. Sí, yo creo que en esa área debe existir la cooperación, y también en cooperar en el equipamiento de nuestro personal, equipamiento tecnológico, cámaras para el combatiente, su protección personal, su equipamiento tanto de armamento como miras láser, miras nocturnas, etcétera, es sumamente importante, igual para nuestros helicópteros. Yo creo que hacia allá debe orientarse la cooperación internacional, y veo muy difícil que un grupo de fuerzas especiales, diga usted, de un país X, vamos a poner Rusia, venga un grupo ruso con diferentes idiomas, diferentes tácticas de empleo de las fuerzas, diferente doctrina, en un espacio donde ellos no sienten como suya la guerra ni la amenaza. Entonces yo veo muy complicado que eso se pueda... Ahora, almirante, sí. usted citó algo que me pareció sumamente importante, destacando que cuando estaba el puesto de avanzada norteamericano en Manta tenían todos estos equipos de tecnología que le permitía al Ecuador combatir sobre todo el narcotráfico, el ingreso de la droga al país. ¿Significa que fue un craso error el haber sacado esta base norteamericana, este puesto de avanzada? ¿Hubiéramos frenado esta creciente ola de delincuencia en nuestro país? Para mí fue un error. En su momento, pues nosotros habíamos opinado de esa manera, pero esa fue una decisión netamente política que dejó prácticamente no en indefensión, porque la Armada del Ecuador también tiene sus medios. En ese momento teníamos unos 2 o 3 aviones pequeños de exploración aeromarítima, nuestras reducidas unidades guardacostas, muy pocas unidades de superficie y submarinas, ya que los presupuestos en ese momento también se redujeron tremendamente. Recuerde que había la intención de reducir el pie de fuerza, es decir, el numérico de las Fuerzas Armadas, convirtiéndolos en guardabosques, en otras actividades, bomberos, etc. A ver, almirante, poniendo en blanco y negro, sí. Esa decisión que se tomó en aquel momento de sacar la base extranjera o la base norteamericana o el puesto de avanzada norteamericano, es la consecuencia que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos. La violencia se ha incrementado, las mafias criminales
crecieron, parieron, ya no son 3 o 4, son más de una docena de bandas criminales consideradas terroristas. Sus miembros se cree que están por alrededor de entre 40, 50 o 60.000 integrantes de estas estructuras criminales. Entonces, fue un error terrible el haber sacado la base norteamericana, porque mire cómo el país está envuelto en violencia y cómo está secuestrado por las mafias delincuenciales, no solamente en las calles, sino también han penetrado a las instituciones estatales. Así es, para mí fue un error, como le repito, y creo que son acciones deliberadas que se tomaron en determinado momento y que contribuyeron, porque no solamente la salida de la base de Manta, sino son otros temas, la ciudadanía universal, el no contar con un pasado judicial para ingresar, o sea, aquí entraba el que quería, cuando quería y como quería. Perfecto. Entonces, sea bueno o malo, no había una migración selectiva, que es lo lógico, cuando usted no puede abrir la puerta de su casa para que entre cualquier ciudadano que esté pasando por la calle. De la misma manera, usted tiene que resguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad como político. Entonces, esa responsabilidad se dejó afuera. Bueno, siguiendo los fundamentos ideológicos que en ese momento estaban gobernando al país. Claro. Me parece totalmente errada esa decisión que se tomó. Almirante, tengo una inquietud, pero antes de planteársela, quiero mostrar el comunicado de las Fuerzas Armadas, en el que precisan algunos aspectos que son importantes. No voy a leer todo el comunicado, a ver si me ayuda producción. Ahí está, las Fuerzas Armadas están en línea de combate, de lo que dice el comunicado, porque han jurado defender a la nación y porque no permitirán que el crimen organizado siga sembrando miedo en las calles, que no les va a temblar el pulso, que van a defender, dicen, a las familias ecuatorianas y el futuro de nuestros hijos y la paz del Ecuador. También el comunicado sostiene que las Fuerzas Armadas no van a retroceder ni rendirse, y van a pelear hasta el final para alcanzar la victoria. ¿Qué podemos interpretar con este comunicado de las Fuerzas Armadas? ¿Que van a intensificar ese combate contra las mafias criminales, almirante? Bueno, yo estoy siguiendo muy de cerca las actividades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y contribuyendo desde aquí desde la sociedad civil, a la que ahora estoy también siendo parte, en algunas actividades de las Fuerzas Armadas. Hemos apoyado desde el principio. Yo creo que este comunicado, que lo he leído en repetidas oportunidades, y su contenido, yo felicito al jefe del Comando Conjunto, el almirante Jaime Vela, y creo que es un mensaje muy motivacional, muy oportuno, para que ese gran esfuerzo que está haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no decaiga. Yo soy testigo de ese sacrificio inmenso del soldado ecuatoriano, de aire, mar y tierra, por hacer las cosas bien, por estar a la altura de las circunstancias, como siempre ha sido el rol que ha jugado las Fuerzas Armadas en la historia de nuestro país. Desde sus orígenes, desde su nacimiento, siempre hemos sido un actor importante que siempre ha estado del lado de nuestra población, de nuestros ciudadanos. Y las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, independiente del partido político o de la tendencia ideológica que se encuentre en el gobierno. Nuestro juramento, cuando nos graduamos de subtenientes, de alférez, de marineros, de soldados, es ante la patria. Y creo que este es un momento muy complicado, porque el tiempo que han sido empleadas de una manera muy intensa las Fuerzas Armadas, pues no debe de caer ese entusiasmo, ese patriotismo que tiene cada uno de los miembros. Perfecto. Mi querido almirante Darwin Jardín Cisneros, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oromar, ex comandante de la Armada Nacional y ex viceministro de Defensa. También queremos sumarle a lo que dijo el presidente de la República, que va a haber una contraofensiva contra las mafias criminales, y han inclusive realizado una reestructuración en
este bloque de seguridad que precisamente también está en primera línea para combatir a estas estructuras criminales. Vamos a una cortísima pausa publicitaria, enseguida regresamos con más.